A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y del Proyecto Mexicana Repositorio del Patrimonio Cultural de México, les damos la más cordial bienvenida a este evento de presentación de la Estrategia de Gestión de Acervos Digitales del sector cultura. El día de hoy vamos a estar Roberto del Rivero, Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Benjamín Torres Bautista, Director de Sistemas de la DGTIC, su servidor Alberto Pacheco, también coordinador de Mexicana, y una serie de personas más que a lo largo de la mañana vamos a estar presentando, quienes nos van a compartir algunas reflexiones, algunos puntos de vista, algunos proyectos, con la idea de tener una visión holística, completa, integral de esta estrategia de gestión de acervos. Entonces, tengan todos la más cordial bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, compañeras y compañeros. Muchas gracias por llegar. Faltan algunas personas todavía por incorporarse, pero para no colgar la agenda, que como irán viendo no es tan cortita, vamos comenzando. Pues bueno, ya me presentó Alberto, soy Roberto del Rivero. Muchos me conocen, otros tantos no. He ido de metiche con mucha gente a muchos espacios y otros son viejos conocidos de hace 20 años de Bellas Artes. Me da mucho gusto verlos aquí. Hay una cosa interesante de esta mañana y es que el 40 y tantos % de los asistentes son de algún recinto o espacio cultural o de Bellas Artes o del INA, lo cual me da muchísimo gusto porque son las dos grandes patas de la Secretaría de Cultura. El sector cultura se sustenta en muy buena medida, si no es que en un 70, 80%, en el trabajo de estos dos grandes institutos. A los compañeros del INA y del INBA, muchas gracias por venir. A nombre de la Secretaría Frausto y de la Subsecretaría Marina, yo les quiero manifestar un enorme agradecimiento por interesarse en estos temas. Lo que pueden ver en pantalla es una aspiración. La formuló Robert Darnton, un especialista interesantísimo en acervos y en bibliotecas digitales norteamericano, y es una aspiración que en buena medida hemos tenido muchos de los que trabajamos en el sector cultura desde hace al menos 20, 30, si no es que 40 años, cuando empezó el advenimiento de este monstruo mítico que era el Internet. Es la aspiración de una república digital donde uno pueda consultar las cosas. Aquí Darnton hace referencia solo a bibliotecas, pero hay que pensarlo un poco más allá. Extrapolemos. Cualquier cosa que tenga un objeto digital o un acervo que merezca ser conocido, pues cabe bien en esta aspiración. Quiero mostrarles muy brevemente la agenda de temas que trataremos hoy. Tengo entendido que ya se las compartimos en algún momento, habrá algún pequeño cambio en ella, pero es un breve recorrido por lo que se ha hecho en el sector cultura en los últimos 4 o 5 años, quizás 6, alrededor del tema de los acervos digitales, de los grandes repositorios, del proyecto Mexicana, con sus ventajas, sus virtudes y sus problemas, y lo que quisiéramos establecer para el futuro. Todo el mundo va a decir, bueno, ¿cuál futuro? Ya estamos en el quinto año, ¿qué vamos a hacer en un año? Pues parecería que no mucho, pero ya tenemos pasos interesantes que si logramos consolidar con muchos otros más, verán que pueden marcar una ruta que a mí no me va a tocar cerrar, que nos toca cerrar a todos como sector y a quienes quedemos o a quienes queden en sucesivas administraciones. Hay que pensar con visión de futuro. La agenda está compuesta de una exposición que no va a ser tan breve en los primeros 5 puntos, y después queremos compartir con ustedes algunas experiencias de lo que hemos venido haciendo y compartirles una hoja de ruta de lo que quisiéramos ir construyendo a partir de hoy. Comenzamos hace ya 1 año y medio, 2, no es un trabajo nuevo, pero digamos que hoy es un banderazo para empezar a trabajar con muchas más instituciones. ¿Qué ha pasado con Mexicana? Que es como nuestra excusa para empezar a conversar hoy. Este repositorio maravilloso que se ideó hace 5 años, en los últimos años de la administración pasada, que fue una iniciativa de enorme interés para el sector, que valía la pena impulsar y que sin embargo encontró diversas dificultades en su camino para construirse. Que era Mexicana, perdónenme,
Quiero poner algunos antecedentes para contextualizar Mexicana y por qué sucedió. Todos sabemos que en el 2015 se funda la Secretaría de Cultura. Por fin existe una cabeza de sector que rige y que coordina el trabajo de muy diversas instituciones. Insisto, los dos polos más relevantes, más importantes, el INBA y el INA, por antigüedad y por haber sido creados por un mandato de ley, el INCINE, que después de varios años ha ido cumpliendo una enorme labor de fomento a la cinematografía, y se le suman muchas otras al sector, como el INALI, que naturalmente se creía que debía estar aquí, el INERM, ya pertenecían a nosotros Reeducación, Canal 22, etc. Digamos que el sector se consolida bajo una cabeza que ya tiene ahora, por primera vez, un programa sectorial de cultura, que ya no es un ente extraño. En el 16 se publica el reglamento, se dice cómo se define la Secretaría, y en el 18 pasa una cosa que muchos hemos olvidado, ha pasado muy desapercibida en estos últimos 4 años. Se publica un documento que tiene carácter normativo y relativamente vinculante, que se llama Agenda Digital de Cultura. Una agenda que tiene un reflejo muy tenue en el programa sectorial de cultura, pero que existe y que está ahí subyacente, y que no hemos del todo atendido. Ahí está. Mexicana era una de sus iniciativas principales, pero no solo se limitaba a impulsar a Mexicana. Era una política general y abierta de trabajo que ahora estamos tratando de recuperar en sus puntos más valiosos. Tenía estos ejes estratégicos, de los cuales yo les voy a pedir hacer foco en 3 que son los que me tienen ahorita aquí y sobre los que quiero conversar con ustedes. El de preservación e investigación, el de fomento a la cultura, que es en el que todos nosotros estamos involucrados de un modo u otro. El segundo, coordinación sectorial, que para la Agenda Digital de Cultura fue una de las cosas que quedaron muy pendientes. El sector no se coordinó tan a profundidad como lo hubiéramos aspirado. ¿Estamos en momento de corregir? Yo creo que sí. Y finalmente, el otro punto en el que sí quiero que pongan atención y es sustentabilidad. Porque muchos de los esfuerzos que hemos emprendido en los últimos años olvidan este último punto y generamos muchos proyectos que a la larga resultan ser muy poco sustentables. Hay que tratar de batir ese fenómeno, hay que tratar de corregirlo. Mencionaba hace unos minutitos el programa sectorial de cultura. Cuando el sector era Conaculta y estaba en el INBA y el INA metidos de manera muy rara y había como mucho resquemor de cómo funcionaban esas estructuras, pues se publicaba un programa especial de cultura y arte que tenía que regir a los otros, pero que en realidad casi nunca cuadraba del todo. Esta es la primera vez en la historia que la Secretaría de Cultura, ya por fin una cabeza de sector formalizada, lanza un programa sectorial de cultura. Es la primera vez que se cuenta con un instrumento normativo directamente agarrado del Plan Nacional de Desarrollo y no del Programa Sectorial de Educación. Es la primera vez que ya existimos como sector público, que tenemos nuestra propia batería de indicadores, que construimos nuestra propia lógica de operación. Y ahí, por ejemplo, en ese programa sectorial había un diagnóstico, yo lo recuerdo porque este programa pues, lo hice yo, me tocó a mí echármelo cuando estaba a la cabeza de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura. Tenía ahí una numeralia un poco desactualizada, pero en este momento claramente desactualizada, que nos habla de 53,000 vestigios, fue una cifra que nos compartió el INA en algún momento, un universo de 120,000 monumentos históricos. Si alguien sabe dónde están, me ayudan a entenderlo. 60 centros históricos, ¿qué más? 144 museos, ojo, solo dependientes del sector federal, no estamos hablando de los privados ni de públicos dependientes de otros órdenes de gobierno, y 192 zonas arqueológicas abiertas al público. Bueno, esa es una numeralia que se recuperó en su momento para el sectorial de cultura, que por supuesto tendría que irse afinando porque es imperfecta. Ahora, nos obliga a varias preguntas. ¿Qué información real tenemos de todos esos lugares? Pero sobre todo, ¿cómo acceden las personas a esa información? Hay mucha de ella que está publicada, de manera muy dispersa, bastante desorganizada, pero existe. El problema es forzamos a la gente a seguir rutas muy extrañas para encontrarla. Y
Si los forzamos, quiere decir que no le estamos haciendo accesible. Son preguntas como que nos toca tratar de ir resolviendo. Sigo con el sectorial de cultura. Perdón la obsesión con este documento programático, pero es que todos sabemos que es vinculante, jurídicamente vinculante. Lo que hagamos o no hagamos, lo que cumplamos o no cumplamos en el cumplimiento de, sobre todo estas 3 primeras estrategias prioritarias, pues va sobre nuestros presupuestos. Si queremos que el sector tenga mejor presupuesto, pues vale la pena empujar los indicadores que están anidados en esas estrategias prioritarias, ¿no? Y muchas lo ven claramente, son tareas que ya hacemos. Trabajamos con el inventario, con el catálogo y con el registro, hay que fortalecerlo. Todo el mundo trabaja con tecnología, lo que necesitamos es consolidar su uso y aplicación de maneras mucho más eficaces. Ahí estamos cojos, y ese es un mea culpa. Y tenemos que fortalecer la documentación. ¿Con qué? Con mejores herramientas, con mejores estrategias, con mejores instrumentos de medición sobre lo que estamos o no logrando bien. ¿De qué va la cosa? Se ha intentado una y otra vez, y este va a ser otro de esos cantos, articular un sistema de repositorios digitales del sector cultural. Este cuento ya todo mundo se lo sabe, ya todo mundo se lo cantaron, ya todo mundo dijo así, ahí viene otro. Pues sí, ahí viene otro. El chiste es que venga otro que no sirva para cumplir grandes fines, sino para resolver fines en la base de la pirámide. Más adelante voy a elaborar sobre esto porque aquí el chiste es dar un poquito un giro de la tuerca y en lugar de poner la mano sobre la mesa de hay que hacer esto, es ayudar a construir entre todos soluciones con propuestas que sean viables de implementar. ¿Qué retos tenemos? Si uno quiere articular este ecosistema, esta ambición enorme, pues el primero es pues, integrar los inventarios, integrarlos de algún modo, no necesariamente homologarlos y ponerlos todos en un solo cajón. Integrar tiene que ver con aplicar una lógica más o menos común para su operación. Tenemos otro reto. Coordinar ese trabajo con todos, no solamente decir, esta es la instrucción, cúmplase. Es ir con cada uno de ustedes y trabajar colegiadamente para que esto se pueda lograr. Si no, no logramos asegurar ni su preservación y mucho menos su difusión. Tenemos que promover marcos de trabajo comunes. Ahora, esos marcos de trabajo comunes generalmente suceden, insisto, desde la cabeza y se comparten y se espera que la gente los ejecute. Los marcos de trabajo comunes se construyen con cada uno de los espacios culturales, con cada uno de los resguardantes de acervos, con cada uno de los espacios, centros de documentación o museos que conservan algo. Esto es crucial, reducir la desigualdad en el acceso y el uso de plataformas digitales. En los últimos 2 años, el equipo de Alberto y yo, desde que la secretaria me encomendó esta enorme tarea, me ha dado a la tarea de ir visitando cuánto espacio se puede y trabajando con todo mundo. He ido a ver a Tere, ya me fui a sentar con Joe, he venido aquí al Centro de Cultura Digital, ya visité a los colegas del MAM, no veo ahorita a nadie por ahí, pero igual es la luz. Nos sentamos con compañeros del MUNAL, hemos trabajado con culturas populares, hemos trabajado con, se me van muchos, pero hemos visto desde el esfuerzo más chiquitito hasta los más grandotes por hacer lo que tienen que hacer, que es su trabajo bien. Y lo que notamos es que somos un sector, digo, esto no es una verdad de perogrullo, somos un sector que al interior es completamente desigual. Hay quienes tienen un gran acceso a recursos materiales y tecnológicos para desarrollar su trabajo, y hay quienes hacen su trabajo con un celular y con una computadora que tiene 15 o 20 años, que apenas se enciende. Ese es un reto muy, muy grande que nosotros estamos tratando de atacar y sobre todo de resolver con herramientas que no requieran tanto desarrollo. Vamos a ver el punto más adelante. Otra cosa que hemos pensado, que nos ha pasado a lo largo de los años, es que trabajamos en parcelas. Somos un gran ejido, un ejido gigantesco, el ejido de la cultura, por lo menos en el sector federal. Y cada uno tiene su parcelita y la cuidamos y la regamos.
Algunos no tanto porque no tienen acceso al agua, hay parcelas grandes, chiquitas, medianas, etc. El problema es que pensamos de manera parcelaria. Pensamos los acervos, los archivos, nuestros documentos, nuestros objetos culturales, nuestros objetos digitales en el ámbito estricto de nuestras competencias, lo cual, por un lado, está bien. Así debe ser. Pero como en el fútbol, a veces hay que jugar al medio campo, levantar la vista y mirar al compañero para saber dónde poner el balón. De repente nos falta imaginar qué podemos hacer con nuestro trabajo para mejorar el de otra institución que está muy cerca de nosotros. En el caso de los museos es muy transparente, en el caso de los archivos también puede ser. El asunto es, hay que mirar, porque no podemos crear una red de agregación de datos, de construcción de conocimiento, si solo miramos nuestro objeto de trabajo como una parcela inamovible. El sexto, y este es el último reto, y este tiene que ver con cómo usamos las herramientas que conseguimos para producir nuestro trabajo. Me estoy concentrando solamente en el software. Y es que hay un problema muy grave que tenemos. De repente, pensemos en un museo grande, UNAL, maravilloso, que han hecho un trabajo muy intenso de catalogación y de organización de su acervo y de sus colecciones. Y tienen un software maravilloso para operarlo, que cuesta $700 por persona al año. Y cuando los juntas son algo así como licencias de 250,000 pesos al año. Estoy echando una cifra al aire. Está muy padre, pero ¿qué pasa cuando ya no tienes ese dinero para pagar año con año un software? Puedes recuperar la información, puedes explotarla de otra forma, puedes compartirla con otros sistemas. Hay varias preguntas metodológicas que resolver ahí y una de las cosas que queremos hacer es promover modelos de software libre en la medida de lo posible. Hay casos en los que ya se puede implementar y el que hoy les vamos a mostrar es claramente una de las rutas a seguir. Ahora sí, Mexicana. A 4 años de su lanzamiento y estamos pensando en la experiencia del sector central. ¿Qué le pasó a la Secretaría de Cultura con su buque emblema? Surgió con bombo y platillo, era un proyecto ambicioso, interesante, rico, visualmente espectacular, que sin embargo fue muriendo de inanición poco a poco, que aspiraba a ser el gran lugar del patrimonio cultural de México. Tenía información no solo propia, sino, no, más bien, tenía información que generaban todas las entidades del sector y que coordinadamente iban a fluir ahí y recuperaba datos, en la teoría, de museos, archivos, acervos, bibliotecas, etc. Esa era su aspiración. Era un agregador que trabajaba con proveedores de información. Es decir, era un continente vacío que necesitaba la concurrencia de muchos otros más para difundir el patrimonio cultural de México, algo como lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo la Mediateca del INAH. Esto le pasó a Mexicana. Se contrajo severamente. Mexicana nace con más de 500,000 de objetos digitales publicados. Es enorme, es gigante, está muy bien, está muy padre. Creo que no llega al tamaño de Mediateca, pero era muy significativa. Tenía un lenguaje visual y hecho para el público muy bien desarrollado, pero empezó a tener varios problemas. La gráfica lo dice todo. Entre 2018 y 2019 se retiran, pues que el 90% de los objetos digitales casi que albergaba. Su contenido colapsó. Y llegamos a un punto, 2020, en el que los proveedores de contenidos y de objetos digitales, pues nada más daban 11, y llevamos 3 años en flatline. Si esto fuera un electrocardiograma, el paciente ya se nos murió. Ahora, el asunto es, no se trata de remediar el asunto para resucitar Mexicana. Se trata de resucitar una estrategia que le sirva a Mexicana, pero que nos sirva a todos para ordenar flujos y procesos de trabajo. Para que Mexicana, en el futuro, sí, tenga una forma más sostenible de operar, pero que también, por ejemplo, Memórica tenga una fuente sustentable de información y de flujo, y que Memórica intercambie contenidos con cultura.
cada que hacemos un esfuerzo por presentar a las personas, a la ciudadanía, una forma nueva de interpretar y conocer sus patrimonios culturales, siempre hay que pensar en cómo lo vamos a sostener a lo largo del tiempo. Y el modelo que implementamos con Mexicana, pues quizás no fue el más adecuado. ¿Cómo explicamos lo anterior? Se invirtió mucho dinero, hubo muchos recursos financieros, humanos, técnicos y materiales para echarla a andar, lo cual en principio no está mal. El problema es que no se pudo sostener tan fácilmente. Mexicana y la Agenda Digital de Cultura surgen en un momento tardío en el que ya no entran en la planeación de los presupuestos. Así es que no era tan sencillo continuar con un presupuesto que había sido muy grande para un gran proyecto, pero que no se consolidó como política pública. Nuestra misión es construir una política pública. Otro problema que tuvo, documentación técnica y capacitación que fueron insuficientes. Alcanzaron para muchas cosas, pero no se entregó todo. Y ahí regreso al tema de qué pasa cuando contratamos software con algún proveedor. Lo que hay que contratar es un servicio completo, integral, continuado, sostenido, ininterrumpido, que te ayude a sostener un animal complejo. Si no, cuando se te va el muchacho que le sabía la programación, porque encontró una chamba mejor, pues entonces te quedaste tirado en la calle. Eso fue un error grave. Y lo triste es que además sucedió con una entidad del Estado, sucedió con Infotec, que es un gran desarrollador de software, pero que se rige por sus reglas y también tiene que ganar dinero. Ese es su objetivo, entre otras cosas. Y pues si uno necesita que ahora Infotec entre a corregir algunos asuntos, va a costar. Siempre hay que ser súper cuidadosos con esos temas. ¿Qué otra cosa no pasó? No se aseguró una transferencia de conocimiento para mejorar la plataforma. Eso está vinculado con el punto anterior. No solo es que contrates a alguien que te desarrolle una cosa maravillosa y masiva y te lo entregue, sino que te habilite un staff que se quede contigo para que pueda meterle mano. Es decir, si te van a dar un coche, que te enseñen cómo cambiarle el aceite. Si no, estamos fritos. Otra cosa, se priorizó, y creo que es una de las cosas que podemos corregir ahora, el desarrollo de una plataforma agregadora. El foco estaba en construir un agregador que cosechara de todo mundo datos, información y objetos digitales y los publicara. Pero no pusimos atención en la red autogestiva de productores de contenidos. Es de las cosas que tenemos que reflexionar muy seriamente. Y finalmente no se impulsó la transferencia de conocimiento. Parece que es igual al punto 3, pero no, porque aquí la transferencia de conocimientos, de tecnología y de capacidades era con cada uno de los actores que están trabajando con sus acervos de primera mano. ¿Qué aprendimos? Porque tampoco es un asunto de, híjole, todo estuvo re mal. No, no, no. ¿Qué nos enseñó? Nos enseña que primero hay que comprender a fondo la diversidad de los objetos y de las metodologías con que cada uno de ustedes aborda su objeto de trabajo. Si no lo entendemos así, creemos que todo funciona con un chasquido. No funciona así. 2, identificar los flujos y entender cuáles son los factores que influyen en el trabajo local, es decir, en el de cada una de las personas que están trabajando directamente con un acervo. Hay que coordinar esfuerzos, naturalmente. Hay que pensar la información con una visión colectiva. Pensar que el dato que yo produzco, los metadatos que construyo, los objetos digitales que catalogo, los archivos que ordeno, todo debe pensarse con una visión colectiva que no solo me sirve a mí, a mi institución, sino que además debe cumplir con un fin último, que es darla a conocer. Somos instituciones culturales que si no difundimos lo que hacemos, estamos un poco en falta. Hay que investigar, hay que desarrollar, hay que conocer, hay que reservar mucha de esa información porque a menudo es delicada. No le podemos decir a todo mundo dónde está cada uno de los yacimientos arqueológicos que hemos encontrado, porque fiesta, el saqueo se pone a todo dar. Pero sí podemos compartir mucha de la información que ya generamos para que haya medios de explotación. Y finalmente, esta es una verdad de perogrullo, tenemos que establecer acuerdos. Si no nos ponemos de acuerdo nosotros sobre cómo operar un nuevo modelo, pues bueno, vamos a llegar al mismo punto que hemos llegado
cíclicamente cada 6 años. ¿No? Yo pecaré de optimista, pero creo que podemos dejar algo interesante. En temas de sustentabilidad también aprendimos cosas muy amargas. Insisto, el uso del software licenciado o propietario o contratado por millones de pesos a muchos proveedores no siempre es la mejor solución. Yo no digo que no sean buenos. En el mundo, por ejemplo, de la iniciativa privada, hay un software muy famoso que se llama SAP, que cuesta varios miles de pesos una licencia por usuario. Y que cuando una corporación lo implanta, pues le cuesta millones de pesos, pero le resuelve muchas cosas. La cosa es, si lo sostienen operando, si tienen un equipo capacitado para interactuar con el proveedor que lo desarrolla, y si además el flujo de dinero es constante y sostenible para contratar esa clase de softwares, por favor, adelante, háganlo. Pero si vamos a contratar un software que nos cuesta, no sé, 2 o 3 millones de pesos al año y no tenemos forma de sostenerlo a lo largo del tiempo, hay que pensar las cosas 2 veces. Tenemos algunos casos de excepción. La Fonoteca Nacional, que es un lugar maravilloso, que tiene un acervo impresionante y que tiene unos flujos y unos procesos de trabajo de una complejidad impresionante. Ellos contratan un software licenciado, del cual hay un solo proveedor en todo el mundo capacitado para desarrollar ese software en particular, o un software de esas características. Ya se echaron a correr varios campeones de no, yo puedo, yo lo arreglo, yo te hago uno más barato. Van y ven la complejidad del animal y no hemos tenido un campeón que diga yo le entro. Hay excepciones, pero en muchos otros, créanme, no necesariamente. Este uso de software licenciado o de contratación de desarrollos con proveedores específicos nos ha llevado a otro problema muy grave: pérdida de información. Les voy a hacer una pregunta a colegas del INAH, sobre todo, por ejemplo, que son los que saben muy bien de estas cosas. ¿Alguien sabe dónde está el catálogo de monumentos con valor histórico, bienes y muebles, por ejemplo, los que vienen de la Reforma? ¿Sí? ¿Cuántos objetos tiene publicados? ¿Tiene metadatos completos? El del INAH. El que lleva el INAH. Ok. Sí, es el que lleva Valeria, ¿no? Perfecto. Bueno, es el que lleva Valeria Valero, que es una tipaza, la adoro. Pero tenemos una bronca nosotros en cultura. El que lleva sitios y monumentos del patrimonio cultural. No existe. Es un archivo que está en el piso, Marilyn, ayúdame, 6 o 7. Quinto y en el sótano, en cajas. Hecho una mugre. Que se hizo con un software hace 10 o 12 años y hace 8 le cayó un virus. Ese virus les arruinó el sistema y las bases de datos quedaron ahí olvidadas 8 años. Hace apenas, ¿qué será? 4 o 5 meses arrancamos un proyecto de recuperación y ya logramos recuperar el 75-80% de la base de datos que se tenía capturada y que no es ni por tantito la cantidad de contenidos que tiene el archivo, que tiene el acervo. Y ahí la pregunta es, ¿el INAH y sitios y monumentos se comparten esa información? Ahí está el riesgo que tenemos que conjurar entre todos. Pérdidas de informaciones gravísimas, por un lado, que se tardan 8 años en rescatar, porque dijeron, no, es que ya no se puede arreglar, el servidor ya se fregó. Pues está chido, vamos a ver. Entramos, lo revisamos y dijimos, no, sí, efectivamente el sistema es inutilizable, el servidor es precario y está en riesgo, ya no va a funcionar. ¿Qué les quedó? Una base de datos que no podemos ni abrir. Mis compañeros no van a dejar mentir, lo logramos, se abrió, se está recuperando la información y estamos esperando que en un par de meses tengamos una primera iteración de ese catálogo publicado, después de 8 años de dejarlo ahí parado. Esa clase de cosas hay que cometer una y otra vez. Eso tiene que ver con el uso de sistemas que no se actualizan o que ya usan alguna tecnología obsoleta. Tengo preocupaciones por algunos que tienen, por ejemplo,
14 años sin una actualización. A veces uno entra a la página y dice, bueno, sigue cargando, es un poco lenta, pero funciona y puedo consultar cosas como usuario. El problema es que eso en tarde o temprano va a colapsar. Y tenemos muchos sistemas en esa circunstancia. No voy a decir los nombres, no voy a decir cuáles son, porque no me gusta decir dónde tenemos todos nuestros focos rojos, pero es muy grave. Y algunos de ellos son completamente estratégicos. Hay que intentar, entre todos, ir resolviendo esas broncas. Y esto nos lleva al último punto, una deficiente transferencia de conocimiento en el uso de cada uno de esos sistemas. Si yo uso uno que se llama, no sé, pongamos un nombre, registro de pitos y flautas, o registro de textiles, por ejemplo. Si yo soy la persona que lo ha usado durante 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y que está familiarizada y que tiene un pequeño staff de 1 o 2 personas, generalmente son súper chiquitos, que están atacando eso, aseguren la transferencia de ese conocimiento. Si no nos habilitamos unos a otros y si no compartimos lo que sabemos, nos encapsulamos. Bueno, esas son las lecciones de Mexicana, que como verán, se pueden extrapolar a muchas de nuestras experiencias generales en el sector. Algunas particulares, algunas más conocidas. Ahora, ¿cómo operó Mexicana en su nacimiento? Era un modelo de gestión, un proyecto que era top-down. Veníamos desde arriba, ¿no? Con políticas generales que tenían muchas virtudes, no hay que decir que eran del todo ineficaces, pero partían de arriba. Ese era uno de los problemas. Hablaba de buenas prácticas y de lineamientos generales, pero ya sabemos que la generalidad en un sector tan diverso y tan complejo como el sector cultura no siempre funciona. Hay que pensar a veces muy fuera de la caja. Y pensaba en que la interoperabilidad podía suceder, pues no sé si por arte de magia, pero que había que ir hacia allá, ir hacia allá, ir hacia allá, y sobre todo poner metas cuantitativas generales que nos dieran grandes resultados, gran cantidad de objetos digitales publicados, etc. Era una estructura piramidal, ¿no? Que se enfocaba mucho en el qué. En principio, eso no tendría por qué estar del todo mal. Se implementó con un paso muy acelerado, lo cual también puede ser una virtud, pero tiene sus riesgos, pero olvidó los acervos de base. No atendió los acervos de base. Y si los atendió fue muy parcial. Sí hubo una experiencia, pero tampoco fue tan eficaz. Y hoy, a 4 años de ella, pues podemos dar más o menos cuenta de ello. Junto con Mexicana también surgió una iniciativa que muchos de ustedes recordarán, Museos de México, ¿no? Y se implementó el modelo de, mira, yo tengo el modelo, vas a hacer tal y te funciona así, y ya ponlo y córrele y cárgale y vámonos. El problema es que se hizo solo con 8 museos, no se transfirió la tecnología, no se transfirieron los know-hows, no se documentó de fondo el proceso y no era una estrategia del todo extrapolable. Tenemos 8 museos en esa circunstancia: Museo Nacional de San Carlos, Museo Nacional de la Estampa, con quien ya tuvimos que rediseñar el sitio, MAM, Museo Nacional de Historia, Museo Nacional de Antropología, y me faltarán algunos más porque la memoria no me da y el tiempo es menos. ¿Cuál más, perdón? Virreinato, claro. La pregunta es cuántos de esos siguen operando con ese sistema y pueden decir que sí, efectivamente les funciona re bien. No sé, algunos dirán, a mí me funciona. Pero yo lo que he escuchado con quienes me he acercado es, tenemos problemas, no lo podemos alimentar, no nos funciona, etc. Hay que replantear un poco la ruta. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues cambiar el modelo de abajo arriba. Vamos, bottom up. Queremos tratar de trabajar con proyectos que tienen, en principio, un alcance mucho más local. Mucho más local y además más basado en el análisis y en la resolución de los problemas que cada uno de los espacios que resguardan acervos tienen. Tuvimos una reunión de trabajo hace 3 semanas, más o menos, en el Centro de la Imagen, que es uno de nuestros conejillos de India.
un gran conejillo de indias, debo decirlo. Y dicen, bueno, yo lo que necesito es algo que me ayude a pasar de FileMaker, porque yo ya tengo mucho trabajo hecho en una plataforma que se llama FileMaker, otra vez, software propietario, y tienen muchísimo hecho. Llevan 10, 12, 13 años documentando el catálogo y ahorita tienen alrededor de 13,000 objetos ya catalogados. O sea, tienen una base de datos de 13,000 cosas ahí guardados en un FileMaker, súper bien ordenado, súper bonito, que les ayuda a no solo tener la información organizada, sino desarrollar varios procesos internos de trabajo. Si van a tener una exposición, con este aplicativo generan las hojas que le dan al curador para que el curador se guíe y pueda ir trabajando. Ya tienen un flujo de trabajo establecido. Y llega aquí el muchacho a decirles, oye, ¿qué crees? Te lo voy a cambiar porque vamos a irnos por una cosa de código abierto. Pues, oye, espérate, así no juego. Vamos a jugar viendo si esto, uno, resuelve tus necesidades de catalogación. Y la respuesta fue positiva. Sí, sí se lo resuelve. Pero me interrumpe otros flujos que yo ya tenía en esta plataforma. Necesito convivir en las dos. Dijimos, ¿por qué no intentamos ir a una sola y generamos tus flujos dentro de esta nueva solución? Aquí el chiste es no obligar a la institución a que se monte en un modelo, sino darle una herramienta que si le sirve, además haga sentido con sus propios flujos de trabajo. Lo mismo pasó un poco con el Museo Nacional de la Estampa, que ahí va corriendo. Las chicas nos conversarán al ratito de su experiencia. Y así queremos que funcione, por ejemplo, con un espacio que tiene un patrimonio de enorme complejidad, como el patrimonio ferrocarrilero. Que ahí vamos desde fototecas hasta fierros, vías y trenes. Digo, una experiencia que en el caso de Lina suena como a juego de niños, pero que hace sentido cuando uno piensa en acervos complejos. Ahora, ¿qué queremos hacer con esto? Pues sí, un ecosistema que interopere, pero primero resolviendo la necesidad local. Si no resolvemos la necesidad local, pues solo estamos otra vez con una lógica extractivista, dirían, de voy, te pido información, dámela, dámela, dámela. No, es voy, veo cómo te ayudo a ordenar tu información porque me va a servir al final, pero sobre todo porque te puede servir a ti. Y si te sirve a ti ordenada de estos modos, ya logramos un doble objetivo. Y al final, este modelo lo que busca es ampliar el acceso abierto a las colecciones, no solo para el público, sino para cumplir con ciertos ordenamientos jurídicos que tenemos. Y para dar cumplimiento a acuerdos internacionales. Vamos, montarnos en una dinámica en la que colaboramos para que de verdad funcione. Vimos una pirámide hace rato. Ahora lo que nos imaginamos es una red completamente descentralizada. Interconectada, sí, en la medida de lo posible, pero sobre todo descentralizada. Si uno piensa en los grandes acervos que colectan información, es porque existen muchos pequeños acervos que producen consistentemente información que, insisto, en principio les es útil a ellos y después cumple con un fin distinto. Hay otras discusiones técnicas que tienen que ver con un modelo descentralizado y dendrital como este, que también tiene que ver con la seguridad de la información. Y es, si desaparece un acervo en un lado, sabes que está respaldado o reflejado en otro. También hay una lógica de no pérdida de datos. Hay que rediseñar nuestro ecosistema, que en este momento es un ecosistema medio quebradón. Yo creo que estamos en un buen momento para dejar un caminito medio hecho. Caractericé en esta lámina una red en la que ustedes podrán ver que hay unos circulitos en rosa que están ligeramente marcados. Esos no necesariamente son acervos, son registros que tienen un carácter distinto, tienen cierto nivel y ciertas características jurídicas que los hacen mucho más complejos de operar. En el caso de Bellas Artes, vamos a mencionar solo dos, el SIGROPAM de Bellas Artes y el SUR de Lina, que es el sistema. Si esos dos no nos funcionan bien, todo lo demás empieza a tener broncas. Lo que queremos asegurar no solo es que los chiquitos funcionen, sino también ayudar a estos dos instrumentos normativos a también consolidar su trabajo. Y creo que contar con una red descentralizada de información les puede también servir. Esta es una hipótesis que está en construcción, pero que en la lógica dice que puede ser perfectamente operable.
Ahora, ¿qué nos estamos proponiendo? Armar una estrategia nacional de acervos digitales en el sector cultura. ¿La podemos hacer vinculante? Sí, pero no se trata de hacerla vinculante por la fuerza, se trata de hacerla vinculante por su utilidad y sobre todo porque a cada uno de los actores le sirve de algo. Aquí le voy a dar la palabra a Alberto, que les va a platicar de cuál es el mecanismo que se ha seguido estos últimos años, estos últimos 2 años, cuya experiencia nos ha dado muy buenos resultados y que queremos empezar a compartir con muchos más de los actores involucrados. Insisto, se trata de hacer una estrategia general, una estrategia nacional, que abarque en principio al orden federal, sí, pero también hay que buscar, lo que buscamos es compartirla con estados, con sector privado, porque hay pequeños museos que tienen presupuestos ridículos y que se sostienen porque es el museo del papá de la abuelita, que si de repente recurren a esta clase de herramientas, pues pueden difundirlas mejor. Cualquier acervo, por minúsculo que sea, cuando está bien ordenado, cuando está bien catalogado, cuando tiene un pequeño aparato crítico detrás, se convierte en una herramienta para conocer un contexto específico. Eso todos lo sabemos y todos estamos en la lógica de que es de verdad útil para el sector cultura. Alberto, por favor, te dejo a ti la palabra para que nos platiques de la estrategia que se lanzó en estos últimos 2 años, que ha ido trabajando poquito a poco. ¿Qué va? Muchas gracias, Roberto. Yo me voy a quedar sentado, si no voy a obstruirles la pantalla. Bueno, primero quiero empezar haciendo unas precisiones, digamos, muy metodológicas, definición casi de diccionario, pero que necesitamos tener presentes porque va a ser parte de la estrategia y de la metodología que necesitamos articular. Y la primera pregunta es, ¿por qué queremos articular una red de repositorios digitales? Pues muy simple, porque necesitamos almacenar información, organizarla, preservarla y contar con herramientas que en el mundo digital nos permitan difundirla. Es una premisa muy básica, es una definición muy esencial, pero que nos ayuda a orientar el trabajo que estamos realizando. Y en este aspecto, pues ya en el recorrido que había hecho Roberto, hablaba de que los repositorios pueden funcionar de una forma centralizada, jerárquica, o tener un funcionamiento en red, en donde la información fluya por canales endógenos locales y que la información pueda circular y ser reutilizable. En ese sentido, pues los repositorios nos van a servir para facilitar la recuperación de la información en las actividades tanto cotidianas que hacemos en el trabajo dentro de los museos, de los archivos, las bibliotecas, saber qué tenemos, saber dónde lo tenemos, poder identificarlo fácilmente y poder ponerlo a disposición del público cuando hace las consultas in situ en las bibliotecas, cuando los curadores o los investigadores están haciendo una investigación para una exposición, para un catálogo, y que podamos proporcionarles de manera eficiente la información del acervo. También nos van a ayudar a contextualizar y enriquecer, porque cada vez que hacemos uso de una pieza de un acervo, está sucediendo algo que hay que documentar y que nos permite producir datos y producir información y enriquecer el conocimiento de nuestros objetos culturales. Y los repositorios, al estructurar esa información de manera sistemática, ordenada, eficiente, nos van a permitir enriquecer y contextualizar nuestros acervos. Y finalmente también en esta definición, los repositorios nos permiten tener un buen catálogo, un buen inventario, no solo para cumplir con los fines administrativos que demandan a veces las auditorías, las solicitudes de transparencia, sino para poder generar conocimiento científico y mayor valor sobre nuestro patrimonio. Entonces, es muy importante que contemos con herramientas y con metodologías de trabajo que nos ayuden a cumplir con estos fines. Parte de la experiencia que tenemos es que a veces hay el uso de cierto software muy robusto, con mucho potencial para explotar,
pero las capacidades del personal para explotarlo no son suficientes porque todos sabemos que muchas veces en las personas que están haciendo el registro o la catalogación no necesariamente son especialistas y no cuentan con las herramientas metodológicas. Entonces hay que trabajar porque al final las personas que operan en el día a día los acervos, con especialización o no, han ido formando una masa crítica y un conocimiento del acervo que hay que recuperar. Y hay que ayudarles a que sistematicen y puedan poner esa información. Bueno, pues ya. Ahí está. Para que esa información pueda estar al alcance no solo de la gente que trabaja en el museo, sino de la gente que hace investigación, de los ciudadanos que quieren conocer los acervos y que a veces, pues, ¿qué hacen, no? Cuando quieren conocer algo, pues, o van al museo o consultan un catálogo, a veces se abre el depósito para conocer los acervos, pero hay que proporcionar más herramientas para que todo el mundo pueda acceder, porque no todo el mundo va a tener la posibilidad de visitar el museo, ya sea que esté en la Ciudad de México y alguien que necesite venir desde Campeche, desde Chihuahua. Entonces, acerquemos la información y acerquemos el conocimiento de los acervos. Bajo esta perspectiva, decidimos, perdón, decidimos articular una visión y una misión que nos permitiera ofrecer un conjunto de servicios a las unidades administrativas que conforman el sector cultura. Por servicios nos referimos desde la infraestructura, un espacio en servidor, el uso de un software, acompañamiento técnico, metodológico, para articular la información, sistematizarla, y con la visión de generar una política pública. Desde el año 2020 que tuvimos oportunidad de hacer un diagnóstico y de proponer un plan de trabajo para reorientar la agenda digital de cultura, en particular el proyecto Mexicana, decidimos que no solo teníamos que tener un proyecto y una plataforma digital que diera difusión de los acervos, sino que necesitamos articular una política pública para que varios de los principios que como institución pública o como instituciones públicas nos dan sentido, pues cobren realidad. Entonces, a partir de ese año, en el 2020, diseñamos mi compañera Ale Medellín y yo una metodología que en ese momento tenía carácter piloto, era un experimento. Invitamos a 3 espacios de museos a participar en esta estrategia que le llamamos Mexicana 2020, hacia una gestión descentralizada de acervos. Allí, generosamente, los equipos del Museo Nacional de la Estampa, del Museo Nacional de Culturas Populares y del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos aceptaron colaborar en esta iniciativa. Posteriormente sumamos al Centro de la Imagen y al Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, institución hermana del Museo de los Ferrocarriles, que dependen del Centro Nacional de Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Y bueno, hemos hecho este trabajo muy en la base, muy enfocado en conocer en qué estatus están los acervos, quiénes son las personas responsables de gestionarlo, con qué herramientas cuentan, con qué limitaciones, con qué experiencia también tienen y qué herramientas y qué metodologías de trabajo podemos implementar para que su trabajo tenga mayor visibilidad. El trabajo ahí está, es constante, es arduo, pero necesitamos darle mucha mayor visibilidad porque es lo que demanda el público, es lo que nosotros como instituciones públicas tenemos una razón de ser. Esa metodología que diseñamos en 2020, bajo esta estrategia de gestión descentralizada de acervos, se resume en 3 pasos de manera muy simple. El primero fue un ejercicio de evaluación de madurez tecnológica y de gestión de acervos. El segundo punto era trabajar con las instituciones, con los equipos, con las personas para modelar la información, para decir, a ver, ¿cómo describes los objetos culturales que están en tu acervo? ¿Qué estructura tiene tu información? ¿Qué información no está en tus bases de datos,
pero está en un libro, en un registro, en un catálogo, cómo la recuperamos, cómo la sistematizamos y cómo normalizamos esa información para que en un sistema sea fácil de trabajar, de recuperar, de manipular. Y finalmente, toda esa información, una vez procesada, buscamos que tuviera salida en repositorios digitales que ahora algunos de ustedes ya conocen. Producto de este esfuerzo, estos 3 museos que les comenté ya tienen parte de su acervo publicado, otros están en proceso de publicarse próximamente. Y más importante que la cantidad de objetos digitales que actualmente tienen, lo valioso es que ya hay una experiencia con una metodología y con una nueva herramienta que les hemos proporcionado para que puedan hacer su trabajo. Claro, la metodología y la herramienta no son infalibles, pero mientras más preparados estemos, mientras más conocimiento tengamos de los flujos de trabajo, de las herramientas y de las metodologías, pues vamos a poder ayudarnos a corregir. Bueno, aquí simplemente son algunos ejemplos de los acervos que ya están publicados del Museo Nacional de Culturas Populares, con quien necesitamos retomar el trabajo para que sigan redoblando esfuerzos. Con el Centro de la Imagen, que también, además de que hicimos un arduo trabajo de poner en práctica una norma de catalogación, que es la norma oficial mexicana de documentación de catalogación de documentos fotográficos, hicimos un diagnóstico para aplicar esa norma en un repositorio digital y que esta plataforma sea una fuente de consulta especializada de este tipo de acervos. Y el Museo Nacional de la Estampa, que también tuvimos un experimento primero en 2020-2021. En plena pandemia se había hecho el registro de alrededor de 1065 objetos digitales. Desafortunadamente en aquel momento el equipo del museo no tenía acceso al depósito, entonces mucha de la información no la pudieron corroborar in situ. Entonces, cuando se reabrieron las actividades presenciales y pudieron verificar las obras, pues se dieron cuenta que tenían que retrabajar mucha de la información. Pero bueno, finalmente el equipo del museo ya tiene una experiencia, ya tienen la apropiación de una metodología de trabajo y el conocimiento de una herramienta con la cual van a poder apretar la marcha en el futuro. Y bueno, aquí les hago una breve reseña de esta evaluación de madurez tecnológica. Nos interesaba evaluar no solo la infraestructura, el servidor, el software con el que trabajaban los equipos de los museos. Nos interesaba conocer cuáles eran las principales características de la institución en cuanto al tipo de acervos que gestionan, cuáles son las prácticas para documentar los acervos. En materia de recursos humanos, ¿quiénes son las personas que están habilitadas para hacer la captura de información? Si están capacitadas, cuál es su nivel de formación, cómo les estamos ayudando a que hagan su trabajo. La infraestructura de tecnologías de la información, que al menos en el sector central, pues se les proporciona desde la DGTIC, pero muchas veces también hay cierta desconexión entre los flujos de trabajo. Por ejemplo, en algún momento desconocíamos quiénes eran los enlaces informáticos para hacer las gestiones. Entonces, ese es un aspecto crucial. Medios y comunicación para saber cómo difunden la información de sus acervos y sus colecciones. Cómo está organizada la institución para gestionar sus planes de trabajo y definir una estrategia de acervos digitales al interior. Y algunos aspectos de gobernanza, de cómo se organizan y de cómo estos flujos de trabajo van más allá de lo que establecen los reglamentos o los manuales. En la parte del modelado de información, pues ya lo reseñábamos antes, queríamos conocer cuáles eran los acervos, qué información se tenía y cómo reorganizábamos la información, porque en muchas ocasiones la información estaba concatenada en un mismo campo, sin una estructura bien definida. Era muy difícil, digamos, que para un modelo de metadatos toda esa información pudiera estructurarse de manera que nos permitiera hacer búsquedas facetadas, con filtros más específicos. Y a partir de ese modelado de información, pues lo que buscamos es
hacer un proceso para la normalización de la información que ya estaba en archivos en Access, en Excel, a veces en PDFs, muchas veces en las fichas todavía impresas de cajoncito. En fin, ustedes conocen dónde están las fuentes de su información. Y lo que nos interesaba era rastrearlas, recuperarlas y aplicar procesos de normalización a todos esos datos. Entonces, con la idea de eliminar redundancias e inconsistencias, asegurar integridad y calidad de la información, facilitar su actualización y sobre todo su recuperación. También en ese proceso, desde 2020, pues tuvimos el apoyo del doctor Pedro Ángeles, de Claudio Molina, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quienes generosamente también nos apoyaron a ir puliendo esta metodología de trabajo. Con ellos trabajamos mucho la parte de los vocabularios controlados, que los entendemos como estas estructuras organizadas de palabras y frases que nos ayudan a indexar y recuperar contenido a través de navegaciones y búsquedas. Esto es muy importante porque también necesitamos encontrar rutas para que alguien pueda identificar con mucha precisión la información que nosotros estamos organizando en nuestras bases de datos. Y finalmente aplicar un refinamiento de datos que consiste en limpieza, depuración y organización de los datos para su gestión y su manipulación, sobre todo cuando ya empezamos a manejar grandes cantidades de información. Y finalmente, todo ese trabajo de normalización de la información tiene salida en el uso de un software que les vamos a presentar el día de hoy. Este software muchos ya lo conocen, es Tainacan. Es una plataforma de código abierto y en esto ya había puesto el énfasis Roberto. Nos interesa hacer uso de software libre por los problemas que se presentan cuando buscamos una opción con software propietario. Pero no solo es buscar un software libre que no nos cueste, es buscar un software donde podamos tener una comunidad de usuarios y una comunidad de desarrollo que nos permita sacarle todo el potencial que tiene esta herramienta. Y esta herramienta que fue diseñada en Brasil, más allá de describirla en este momento, voy a poner una breve presentación del doctor Dalton López Martins, líder del proyecto Tainacan, que nos grabó un video para hablarnos del software y quien va a estar en el próximo mes de septiembre acompañándonos en una serie de actividades, un encuentro de gestión de acervos digitales México-Brasil, en el que además de tener una conferencia magistral por parte de autoridades del Instituto Brasileño de Museos, vamos a tener un laboratorio de estudios de caso de aplicaciones de Tainacan en México y Brasil y una serie de talleres.